Nunca pensé que vería a mis propios hijos vendiendo mis joyas a extraños en mi propia sala, mientras me creía muerta de calor en la calle. Cuando mis hijos me echaron de mi mansión con 32 grados de calor bajo el sol ardiente, yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Pero lo que descubrí cuando regresé con mi llave secreta me heló la sangre más que cualquier traición que hubiera imaginado. Soy Elena Vázquez, y durante 58 años he guardado un secreto que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas, finalmente tengo el valor de contar mi historia. Una historia de engaños, traición familiar y el despertar más doloroso que una madre puede experimentar. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta aquel momento horrible. Verás, yo no soy la mujer simple que mis hijos creen conocer. Durante décadas escondí mi verdadera identidad, mi fortuna, mi poder. Pensé que si vivía como una madre común y corriente, mis hijos me amarían por quien soy por dentro, no por lo que poseo. ¡Qué tonta fui! Aquel día de julio, cuando el termómetro marcaba 32 grados y el sol caía como plomo derretido sobre mi cabeza, mis hijos Carlos y Patricia me dijeron que necesitaban tiempo para pensar sobre mi futuro. Me echaron de mi propia casa como si fuera una extraña. «Mamá, será mejor que te vayas por unos días», me dijeron con una frialdad que me atravesó el corazón. «Necesitamos espacio». Pero algo en sus ojos me decía que esto no era temporal. Había una urgencia, una ansiedad que no podían ocultar completamente. Por eso, en lugar de irme como una víctima obediente, decidí quedarme escondida en la esquina, observando. Esperé 3 horas bajo ese sol implacable, sintiendo cómo el sudor empapaba mi ropa y la sed me quemaba la garganta. Pero mi instinto de madre me gritaba que algo terrible estaba sucediendo en mi propia casa. Cuando finalmente los vi salir, Carlos con una maleta y Patricia hablando nerviosamente por teléfono, supe que era mi momento. Tenía una llave de repuesto que había escondido años atrás, una precaución que nunca pensé que necesitaría contra mis propios hijos. Entré sigilosamente por la puerta trasera y lo que vi me cambió para siempre. Mi sala estaba llena de extraños. Hombres en trajes baratos examinando mis antigüedades, mujeres con libretas anotando precios de mis cuadros. Y allí, en el centro de todo, estaba mi caja fuerte abierta, la que solo yo conocía la combinación. Mis joyas, las que heredé de mi abuela, estaban siendo tasadas por un comprador que las examinaba con una lupa. Los documentos de mi verdadera identidad, los que guardaba con tanto cuidado, estaban esparcidos sobre la mesa como basura. «Esta mujer tenía más dinero del que aparentaba», escuché decir a uno de los hombres. «Los hijos dijeron que murió intestada, pero estos documentos muestran cuentas bancarias millonarias». En ese momento mi mundo se derrumbó. No solo me habían echado de casa, me habían declarado muerta. Estaban vendiendo mi vida, mi historia, mi identidad, creyendo que nunca regresaría para reclamar lo que era mío. Pero se equivocaron, porque esa mujer vulnerable que echaron bajo el sol ardiente ya no existía. En su lugar, había nacido alguien que ellos nunca habían conocido realmente. Alguien que estaba a punto de enseñarles quién era Elena Vázquez en realidad. Ahora debo confesarte algo que me avergüenza profundamente. Todo comenzó con una decisión que tomé hace 30 años, cuando conocí a Roberto, el padre de mis hijos. Era 1995 y yo acababa de heredar el imperio textil de mi padre, don Aurelio Mendoza. A los 28 años me convertí en una de las mujeres más ricas de la ciudad, pero también en la más solitaria.
Los hombres me cortejaban por mi dinero. Las amistades eran falsas. Y la soledad me consumía como un cáncer silencioso. Roberto era diferente. Trabajaba como profesor de literatura en una escuela pública. Vivía en un modesto apartamento. Y cuando me conoció en aquella cafetería del centro, no tenía idea de quién era yo realmente. Me presenté como Elena Vázquez, secretaria de una empresa mediana. Nada más. Por primera vez en mi vida, alguien me amaba por mi risa, por mis opiniones sobre los libros que leíamos juntos, por la forma en que preparaba el café los domingos por la mañana. Era embriagador sentirse querida por algo más que los números en una cuenta bancaria. Cuando quedé embarazada de Carlos, Roberto me propuso matrimonio con un anillo que había comprado a plazos durante 6 meses. Lloré de felicidad, pero también de terror. ¿Cómo podía decirle la verdad ahora? ¿Cómo explicarle que había construido nuestra relación sobre una mentira? Decidí mantener el secreto temporalmente. Compré esta mansión a través de una empresa fantasma, diciéndole a Roberto que la había heredado de una tía lejana. Inventé una historia sobre una pequeña herencia que explicaba nuestro nivel de vida cómodo, pero no extravagante. Los años pasaron como páginas de un libro que no podía dejar de leer. Nació Patricia, 2 años después de Carlos, y mi felicidad parecía completa. Roberto era un padre maravilloso, y yo me había convertido en la esposa y madre que siempre soñé ser. Pero las mentiras son como plantas venenosas. Crecen en la oscuridad y eventualmente infectan todo lo que tocan. Cuando los niños comenzaron a hacer preguntas sobre nuestra familia, sobre por qué no tenían abuelos maternos, sobre por qué mamá nunca hablaba de su pasado, las mentiras se multiplicaron. Inventé historias sobre padres muertos, sobre una infancia humilde, sobre trabajos que nunca tuve. Roberto murió cuando Carlos tenía 15 años y Patricia 13. Un infarto fulminante que me dejó viuda y con 2 adolescentes que criar. Fue entonces cuando cometí mi segundo gran error. En lugar de revelar la verdad, la enterré más profundo. Mis hijos crecieron creyendo que éramos una familia de clase media que había tenido suerte con algunas inversiones. Nunca supieron que su madre controlaba un imperio, que tenía propiedades en 3 países, que podría haberles dado cualquier cosa que desearan. ¿Por qué mantuve la farsa? Porque tenía miedo. Miedo de que me amaran solo por el dinero, como todos los demás. Miedo de que Roberto me hubiera amado por una mentira. Miedo de que mis hijos se convirtieran en personas superficiales y codiciosas. Pero el miedo, descubrí demasiado tarde, es el peor consejero. Carlos se graduó de la universidad con deudas que yo pagué secretamente. Patricia luchó para conseguir trabajo mientras yo podría haberle abierto cualquier puerta. Los vi sufrir por problemas que yo podría haber resuelto con una simple llamada telefónica. Y ellos, sin saberlo, comenzaron a resentir a la madre que percibían como egoísta, que tenía dinero pero no lo compartía generosamente, que vivía cómodamente mientras ellos luchaban. La ironía es cruel. Al tratar de proteger nuestro amor del dinero, permití que la falta de honestidad lo envenenara lentamente. Ahora, parada en mi propia sala viendo cómo vendían mi vida, entendí que mi noble intención se había convertido en la semilla de mi propia destrucción. Pero aún no sabía lo peor que estaba por venir. Los primeros años después de la muerte de Roberto fueron los más difíciles de mi vida, pero también los que me enseñaron cuán lejos estaba dispuesta a llegar para mantener mi fachada perfecta. Carlos tenía 17 años cuando comenzó a mostrar señales preocupantes. Sus calificaciones bajaron.
Llegaba tarde a casa con olor a alcohol, y sus amigos eran jóvenes de familias adineradas que lo trataban como si fuera inferior. Lo veía intentar encajar desesperadamente, gastando dinero que no teníamos en ropa de marca y salidas costosas. Una noche lo encontré llorando en su habitación. «Mamá, ¿por qué somos tan pobres?». Zrenia me preguntó con la amargura que me partió el corazón. «Mis amigos tienen todo lo que quieren, y yo tengo que trabajar los fines de semana para comprarme unos zapatos decentes». Esa noche casi le conté la verdad. Las palabras estuvieron en la punta de mi lengua. «Hijo, no somos pobres, somos millonarios». Pero cuando abrí la boca, solo salió: «El dinero no lo es todo, Carlos. Tu padre y yo te enseñamos valores más importantes». Vi cómo sus ojos se endurecieron. En ese momento, sin saberlo, planté la primera semilla del resentimiento que crecería durante los siguientes 20 años. Patricia era diferente, más astuta. A los 15 años ya había descubierto algunas inconsistencias en nuestras finanzas. Me hacía preguntas incómodas sobre nuestros ahorros, sobre cómo podíamos permitirnos ciertas cosas, pero no otras. «Mamá, no entiendo», me dijo una tarde mientras revisaba los estados de cuenta que había dejado sobre la mesa. «Tenemos dinero para renovar la cocina, pero Carlos no puede ir al viaje de graduación con su clase». Tuve que inventar una historia elaborada sobre inversiones a largo plazo y dinero que no podíamos tocar. Cada mentira requería 10 más para sostenerla. Pero lo que realmente me aterrorizaba era ver cómo mis hijos desarrollaban una relación tóxica con el dinero. Carlos se volvió obsesivo con el estatus social, siempre comparándose con otros, siempre sintiéndose inferior. Patricia desarrolló una astucia financiera que me inquietaba. Comenzó a hacer pequeñas estafas en la escuela, vendiendo tareas falsas y cobrando por servicios que no prestaba. Cuando Carlos cumplió 21 años, me pidió un préstamo para iniciar un negocio. Era una idea brillante, una aplicación móvil que realmente tenía potencial. Yo podría haberle dado el dinero sin pestañear, pero mantuve mi personaje de madre de clase media cautelosa. «Necesitas presentarme un plan de negocios sólido», le dije, sabiendo que tenía el dinero en efectivo en mi caja fuerte. «No puedo arriesgar nuestros ahorros familiares sin garantías». Lo vi pasar meses preparando documentos, buscando inversores, humillándose ante banqueros que lo rechazaron una y otra vez. Su proyecto murió por falta de capital inicial, y con él murió algo en la relación entre nosotros. «Nunca me apoyas cuando realmente te necesito», me gritó el día que abandonó definitivamente su sueño empresarial. «Siempre tienes excusas. Siempre hay algo más importante que mis ambiciones». Patricia, por su parte, aprendió a manipular la situación de manera más sutil. Comenzó a investigar nuestras finanzas en secreto, haciendo preguntas aparentemente inocentes a vecinos, revisando documentos cuando creía que no la veía. Una tarde la encontré en mi estudio, fotografiando papeles con su teléfono. Cuando la confronté, me mintió con una facilidad que me heló la sangre. «Solo estaba buscando información para ayudarte con los impuestos, mamá», me dijo con una sonrisa que no llegaba hasta aquí a sus ojos. «Pensé que podrías necesitar ayuda organizando todo esto». Esa noche cambié todas las cerraduras de mi estudio y instalé una caja fuerte nueva. Pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza había entrado en nuestra casa como un huésped no invitado que se niega a marcharse. Los años siguientes fueron una danza macabra de mentiras, medias verdades y manipulaciones mutuas. Mis hijos aprendieron a resentirme por mi egoísmo financiero, mientras yo me hundía más profundo en mi engaño.
incapaz de encontrar una salida que no destruyera todo lo que habíamos construido. Ahora entiendo que no estaba protegiendo nuestro amor del dinero. Estaba envenenándolo lentamente con la desconfianza y la deshonestidad. Y ellos estaban aprendiendo a odiarme por razones que nunca podrían entender completamente. Los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal comenzaron hace 3 años, pero yo estaba tan ciega por mi propia culpa que los interpreté como rebeldía normal de adultos jóvenes. Carlos, ya de 30 años, había desarrollado un patrón extraño de comportamiento. Llegaba a casa a horas inusuales, siempre con excusas elaboradas sobre trabajos de medio tiempo, que nunca parecían durar más de unas semanas. Sus explicaciones eran demasiado detalladas, demasiado perfectas. «Mamá, conseguí un trabajo en una consultoría», me decía, pero cuando le preguntaba detalles específicos, sus respuestas eran vagas. «Es complicado de explicar. Tiene que ver con análisis de mercado». Patricia, ahora de 28 años, había adoptado una actitud completamente diferente hacia mí. Donde antes había curiosidad y manipulación sutil, ahora había una frialdad calculada que me ponía los nervios de punta. Comenzó a traer amigos a casa, personas que no encajaban con su círculo social habitual. Hombres mayores en trajes caros que hablaban en susurros y examinaban nuestra casa con ojos de tasador. Cuando les preguntaba quiénes eran, Patricia respondía con evasivas. «Son colegas de trabajo, mamá. Gente del sector inmobiliario». Pero Patricia nunca había trabajado en bienes raíces. Las conversaciones telefónicas se volvieron secretas. Mis hijos colgaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, o se alejaban al jardín para hablar en voz baja. Cuando les preguntaba, siempre tenían explicaciones razonables. «Era un cliente difícil», decía Carlos. «No quería que escucharas las quejas». «Problemas personales de una amiga», añadía Patricia. «Ya sabes cómo son estas cosas». Pero lo que realmente me alarmó fue cuando comenzaron a hacer preguntas específicas sobre mi salud. No preguntas cariñosas de hijos preocupados, sino interrogatorios médicos disfrazados de conversación casual. «Mamá, ¿has ido al cardiólogo últimamente?» «Swinge», preguntó Carlos durante la cena. «A tu edad deberías hacerte chequeos regulares». «¿Tienes algún problema de presión arterial?» «Sdrenia», añadió Patricia. «He leído que es común en mujeres de tu edad». Cuando les aseguré que estaba perfectamente sana, vi algo que me perturbó profundamente. Decepción. No alivio, sino decepción. Las visitas al médico se convirtieron en un tema recurrente. Insistían en acompañarme, en hablar directamente con los doctores, en revisar mis resultados médicos. Decían que era por preocupación filial, pero había algo más. Un día encontré a Patricia en mi habitación, revisando mis medicamentos. Cuando la sorprendí, no se inmutó. «Solo verificaba las fechas de vencimiento, mamá. Algunas de estas pastillas están viejas». Pero yo no tomaba medicamentos regulares. Las pastillas que revisaba eran vitaminas y suplementos ocasionales. Los accidentes comenzaron poco después. Pequeños incidentes que podrían haberse explicado fácilmente como casualidades, pero que juntos formaban un patrón inquietante. La barandilla del segundo piso se aflojó misteriosamente. Carlos insistió en repararla él mismo, pero cuando revisé su trabajo, los tornillos estaban apenas apretados. El sistema eléctrico de la cocina comenzó a fallar. Patricia contrató a un electricista, que no pudo mostrarme credenciales apropiadas y que dejó varios cables expuestos, accidentalmente.
Las escaleras se volvieron resbaladizas con una frecuencia sospechosa. Siempre había una explicación. El jardinero había regado demasiado cerca. Alguien había derramado algo. La humedad era inusual. Pero lo que realmente me aterró fue la conversación que escuché por casualidad una noche. Había bajado por agua y los oí hablando en la cocina. Sus voces eran diferentes, frías, calculadoras, completamente desprovistas del afecto que mostraban cuando sabían que los escuchaba. «No está funcionando lo suficientemente rápido», decía Carlos. «Los doctores dicen que podría vivir otros 20 años». «Tenemos que ser más creativos», respondió Patricia. «Pero no podemos parecer desesperados. Todo tiene que verse natural». «El problema es que es demasiado saludable para su edad», continuó Carlos. «Y demasiado desconfiada últimamente». «Tal vez deberíamos considerar otras opciones», murmuró Patricia. «Hay maneras de acelerar las cosas sin que parezca sospechoso». Me quedé paralizada en el pasillo, con el vaso de agua temblando en mis manos. Mis propios hijos estaban hablando de mi muerte como si fuera un problema logístico que resolver. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en la casa me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Por primera vez en mi vida tenía miedo de mis propios hijos, pero aún no había comprendido la magnitud completa de su traición. Después de escuchar esa conversación nocturna, mi mundo cambió para siempre. Pero lo que más me dolía no era el miedo, sino la comprensión gradual de cómo mi propia generosidad había alimentado la codicia que ahora amenazaba mi vida. Durante años, sin que ellos lo supieran, había sido su ángel guardián financiero secreto. Cada vez que Carlos tenía problemas económicos, aparecía misteriosamente una oportunidad laboral bien remunerada. Cada vez que Patricia necesitaba dinero, ganaba inexplicablemente una rifa o recibía un bono inesperado en el trabajo. Yo orquestaba todo desde las sombras, usando contactos empresariales y empresas fantasma para canalizar ayuda sin revelar mi identidad. Creía que estaba siendo la madre perfecta, proveedora invisible que resolvía problemas sin crear dependencia. Qué ingenua fui al pensar que no se darían cuenta. Carlos había perdido 3 empleos en 2 años por irresponsabilidad, pero siempre conseguía otro mejor pagado, en cuestión de semanas. Yo contactaba discretamente a directores de recursos humanos, recomendaba su contratación a través de terceros, incluso pagaba sobornos cuando era necesario. Patricia lo había fracasado en 4 emprendimientos diferentes, pero cada vez que estaba al borde de la bancarrota, aparecía un inversor anónimo dispuesto a comprar su negocio por una suma generosa. Ese inversor era yo, comprando sus fracasos para salvar su orgullo. Les pagué deudas de tarjetas de crédito haciéndolo parecer errores bancarios. Cubrí multas de tráfico, préstamos estudiantiles, incluso fianzas legales cuando Carlos tuvo problemas con la ley por conducir ebrio. Pero mi mayor error fue comprarles esta casa. Hace 5 años, cuando ambos luchaban con alquileres altos y trabajos inestables, decidí heredarles la mansión familiar. Inventé una historia sobre una tía abuela que había muerto y nos había dejado la propiedad como herencia familiar. Les transferí la escritura legalmente, manteniendo solo un derecho de habitación vitalicio. En mi mente era el regalo perfecto: seguridad para ellos, hogar garantizado para mí y una explicación creíble para nuestro nivel de vida. Lo que no anticipé fue cómo este acto de amor se convertiría en el arma que usarían contra mí. Una vez que fueron propietarios legales, su actitud cambió sutilmente. Comenzaron a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Contrataron servicios,
Hicieron modificaciones, incluso cambiaron cerraduras por seguridad. Es nuestra responsabilidad como propietarios, decía Patricia cuando protestaba. Tú solo tienes que preocuparte por vivir cómodamente. Pero vivir cómodamente gradualmente se convirtió en vivir bajo sus términos. Comenzaron a establecer reglas, horarios para las comidas, restricciones sobre invitados, incluso sugerencias sobre mi rutina diaria. Todo presentado como preocupación por mi bienestar, pero cada regla me quitaba un poco más de autonomía. Mamá, a tu edad no deberías estar sola tanto tiempo, me decía Carlos. Deberías avisarnos cuando salgas por si algo pasa. Sería mejor que no manejes de noche, añadía Patricia. Podemos llevarte a donde necesites ir. Lentamente, mi propia casa se convirtió en una prisión dorada, donde yo era la inquilina tolerada, no la matriarca respetada. Pero lo más cruel era cómo habían aprendido a manipular mi culpa. Sabían que me sentía mal por no poder ayudarlos más, así que explotaban esa culpa para obtener concesiones. Entendemos que no puedes ayudarnos económicamente, me decía Carlos con una sonrisa triste. Pero al menos podrías ser más flexible con las reglas de la casa. No te pedimos dinero porque sabemos que no lo tienes, agregaba Patricia. Pero podrías mostrarte más agradecida por todo lo que hacemos por ti. La ironía era devastadora. Yo había gastado millones manteniéndolos a flote, y ellos me trataban como una carga económica que toleraban por obligación familiar. Cada acto de generosidad secreta había reforzado su percepción de que yo era egoísta y tacaña. Cada problema que resolvía invisiblemente los convencía más de que tenían mala suerte y una madre que no los apoyaba. Había creado el monstruo perfecto, hijos que me odiaban por no darles lo que ya les había dado, que me culpaban por problemas que yo había resuelto, que planeaban mi muerte para heredar una casa que ya era suya. Mi generosidad no había comprado su amor, había financiado mi propia destrucción. La paranoia tiene una forma peculiar de agudizar los sentidos. Después de esa noche terrible, comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como si hubiera despertado de un sueño de décadas. Las facturas médicas falsas fueron lo primero que descubrí. Revisando mi correo con nueva atención, encontré estados de cuenta de clínicas que nunca había visitado, tratamientos oncológicos, terapias cardíacas, medicamentos para enfermedades que no padecía. Alguien había estado usando mi identidad para crear un historial médico ficticio. Cuando confronté a Carlos sobre estos documentos, su explicación fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Debe ser un error administrativo, mamá. Ya sabes cómo son estos sistemas computarizados. Llamaré mañana para aclararlo. Pero nunca llamó. Y las facturas siguieron llegando. Patricia había desarrollado una obsesión extraña con mi testamento. Cada conversación familiar derivaba hacia el tema de la herencia, siempre disfrazado como preocupación práctica. Mamá, deberías actualizar tu testamento, me sugería mientras preparaba el desayuno. Las leyes han cambiado y queremos asegurarnos de que todo esté en orden para cuando... Bueno, ya sabes. Sería terrible que hubiera complicaciones legales después, añadía Carlos. Hemos visto casos donde las familias pierden todo por documentos desactualizados. Sus insistencias me llevaron a contactar discretamente a mi abogado personal, el único que conocía mi verdadera situación financiera. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Alguien había intentado acceder a mis documentos legales usando información personal que solo mis hijos conocían.
Habían hecho consultas sobre procedimientos de sucesión, sobre cómo acelerar procesos testamentarios, sobre qué hacer cuando hay discrepancias en los documentos de herencia. «Señora Vázquez», me dijo mi abogado durante una llamada secreta, «alguien se ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre su patrimonio, preguntas que sugieren que esperan heredar pronto». Las visitas nocturnas comenzaron poco después de mi descubrimiento. Hombres que llegaban después de medianoche, cuando creían que yo dormía. Los escuchaba desde mi habitación. Pasos cuidadosos en la escalera, voces susurrantes en el estudio, el sonido inconfundible de cajones siendo abiertos y cerrados. Una noche bajé sigilosamente y los vi. Carlos y Patricia estaban con 3 extraños, todos revisando documentos bajo la luz de una lámpara pequeña. Reconocí algunos de los papeles. Eran copias de mis estados bancarios, documentos que guardaba en mi caja fuerte personal. «Los números no cuadran», decía uno de los hombres. «Si realmente tiene tanto dinero, ¿por qué vive como clase media?» «Esa es exactamente la pregunta», respondió Patricia. «Creemos que tiene cuentas ocultas, propiedades que no conocemos». «O tal vez todo es una fachada», sugirió Carlos. «Quizás no hay tanto dinero como pensamos». «No», interrumpió Patricia con firmeza. «He visto suficientes indicios. El dinero está ahí, solo tenemos que encontrarlo». Me retiré a mi habitación con el corazón palpitando violentamente. No solo planeaban mi muerte, estaban investigando activamente mi patrimonio real. Los días siguientes fueron una pesadilla de vigilancia mutua. Yo los observaba observándome. Ellos fingían normalidad mientras ejecutaban su plan. Comenzaron a documentar todo lo que hacía. Patricia llevaba un cuaderno donde anotaba mis horarios, mis hábitos, incluso mis estados de ánimo. Carlos instaló cámaras de seguridad para proteger la casa, pero las ubicó de manera que cubrían principalmente mis movimientos. «Es por tu seguridad, mamá», me aseguró mientras ajustaba una cámara en el pasillo. «A tu edad, cualquier accidente podría ser grave». Pero yo sabía que no era protección lo que buscaban. Era evidencia. Las llamadas telefónicas se intensificaron. Conversaciones crípticas sobre cronogramas y ventanas de oportunidad. Escuché fragmentos que me helaron la sangre. «Tiene que parecer natural», decía Carlos. «Un accidente doméstico, algo típico para alguien de su edad». «El seguro de vida cubre accidentes», respondía Patricia. «Pero tenemos que ser cuidadosos con los tiempos». «¿Qué pasa si descubre algo antes?», Serenia preguntaba una voz que no reconocí. «No lo hará», aseguró Patricia con una confianza que me aterró. «Está demasiado ciega por la culpa como para ver lo que está pasando». Tenían razón en una cosa. Había estado ciega. Pero ya no más. Esa noche tomé la decisión que cambiaría todo. Si querían jugar a ser investigadores, yo les enseñaría lo que significaba ser investigada por una profesional. Porque había algo que no sabían sobre su querida madre, clase media. Antes de heredar el imperio de mi padre, había trabajado 5 años como investigadora privada. Y nunca había perdido un caso. Mis habilidades como investigadora habían permanecido dormidas durante 30 años, pero despertar a un depredador entrenado es como montar en bicicleta. Nunca se olvida realmente. La primera regla de la investigación es volverse invisible. Durante décadas había sido la madre abnegada, la viuda vulnerable, la mujer mayor inofensiva. Ahora esa fachada se convirtió en mi arma más poderosa. Comencé instalando mi propio sistema de vigilancia.
Mientras ellos creían que controlaban la casa con sus cámaras obvias, yo coloqué dispositivos microscópicos en lugares que jamás sospecharían. Dentro de marcos de fotos, detrás de interruptores de luz, incluso en el interior de libros que nunca leían. Mi experiencia me había enseñado que los criminales siempre subestiman a sus víctimas. Carlos y Patricia no eran diferentes. Las grabaciones que obtuve durante la primera semana fueron devastadoras. Los escuché planificando mi accidente con una frialdad que me quitó el aliento. Habían contratado a un especialista, un hombre que se presentaba como consultor de seguros, pero que en realidad era experto en hacer que los asesinatos parecieran accidentes domésticos. La escalera es la opción más segura, explicaba este hombre durante una reunión nocturna. Mujeres de su edad se caen constantemente. Nadie sospechará. ¿Qué pasa con la autopsia?, preguntó Carlos con una practicidad que me revolvió el estómago. Un golpe en la cabeza por caída accidental es imposible de distinguir de uno intencional, respondió el especialista, especialmente si hay evidencia de que resbaló. Patricia tomaba notas como si fuera una estudiante aplicada, aprendiendo sobre planificación de eventos. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir la magnitud de su investigación sobre mi patrimonio. Habían contratado a un detective privado, uno bastante incompetente, debo admitir, para rastrear mis finanzas. Tenían carpetas llenas de información parcial, fotografías de propiedades que creían que me pertenecían, copias de documentos corporativos, incluso registros de transacciones bancarias que habían obtenido ilegalmente. Estaban cerca de descubrir la verdad, pero no lo suficiente como para comprender la magnitud real de mi fortuna. Estimamos que tiene entre 5 y 10 millones, le decía Patricia al detective durante una llamada que intercepté. Pero podría ser más. Ha sido muy cuidadosa ocultando sus activos. Si hubieran sabido que la cifra real superaba los 50 millones, tal vez habrían sido más pacientes. O tal vez más desesperados. Mientras tanto, yo construía mi propio dossier sobre ellos. Carlos había acumulado deudas de juego por más de $200,000. Había estado apostando en casinos clandestinos, pidiendo préstamos a usureros. Incluso había hipotecado secretamente su parte de la casa para obtener efectivo. Patricia ya había estado estafando a clientes de su trabajo de consultoría, creando facturas falsas y desviando fondos a cuentas personales. Tenía al menos 6 demandas civiles pendientes y una investigación criminal que podría resultar en cárcel. Ambos estaban desesperados financieramente, pero habían mantenido sus problemas ocultos incluso entre ellos. Cada uno creía que el otro estaba motivado puramente por codicia, sin saber que ambos enfrentaban la ruina económica. La ironía era cruel. Si hubieran venido a mí honestamente, yo habría resuelto todos sus problemas sin pestañear. En cambio, habían elegido el asesinato como solución. Pero mi descubrimiento más perturbador fue la red de cómplices que habían reclutado. El consultor de seguros tenía antecedentes por fraude y homicidio. El detective privado había perdido su licencia por métodos ilegales. Incluso habían involucrado a algunos de sus amigos más cercanos, prometiéndoles porcentajes de la herencia a cambio de coartadas y testimonios falsos. Era una conspiración elaborada que había estado gestándose durante meses, tal vez años. Mientras recopilaba evidencias, también me preparé para lo inevitable. Sabía que pronto ejecutarían su plan y necesitaba estar lista. Contacté discretamente a mis abogados. Actualicé mi testamento real, no el falso que ellos conocían.
y establecí medidas de seguridad que se activarían automáticamente en caso de mi muerte súbita. También preparé algo que ellos nunca esperarían: una revelación completa de quién era realmente Elena Vázquez. Porque había llegado el momento de quitarme la máscara que había llevado durante 30 años. Si iban a matarme por dinero, al menos sabrían exactamente cuánto dinero estaban perdiendo y cuán gravemente habían subestimado a su víctima. La cacería estaba a punto de comenzar, pero ellos aún no sabían quién era realmente el depredador. La verdadera dimensión de su traición se reveló cuando descubrí que habían estado usando mi identidad para cometer fraudes durante años, mucho antes de planear mi asesinato. Mi investigación reveló una red de engaños que me dejó sin palabras. Carlos había estado falsificando mi firma en documentos bancarios, creando préstamos a mi nombre, que luego desviaba a sus cuentas de juego. Patricia había establecido líneas de crédito usando mi información personal, acumulando deudas que legalmente me pertenecían. Pero lo más escalofriante era el seguro de vida. Habían contratado una póliza de $3 millones a mi nombre, pagando las primas con dinero robado de mis propias cuentas. Yo figuraba como asegurada, pero ellos eran los únicos beneficiarios. El documento estaba fechado hace 2 años, lo que significaba que llevaban planificando mi muerte mucho más tiempo del que imaginaba. Es una inversión a largo plazo, escuché decir a Patricia durante una conversación telefónica con el agente de seguros. Nuestra madre es mayor y queremos estar preparados para cuando llegue el momento. El agente, evidentemente cómplice, respondió: Entiendo perfectamente. A su edad, cualquier accidente doméstico sería completamente creíble. Habían convertido mi vida en una mercancía, calculando el valor de mi muerte con la frialdad de contadores revisando balances. Pero sus crímenes iban más allá del fraude financiero. Descubrí que habían estado drogando mi comida con sedantes suaves durante meses. Pequeñas dosis que me hacían sentir cansada y confundida, pero no lo suficiente como para sospechar envenenamiento. Era parte de su estrategia para crear un patrón de deterioro mental que justificaría un accidente. Últimamente mamá está muy despistada, le decía Carlos al médico de familia durante una consulta que habían programado sin mi conocimiento. Se olvida de cosas, tropieza con frecuencia. Estamos preocupados por su seguridad. El médico, manipulado por sus mentiras, había comenzado a recetarme medicamentos para problemas cognitivos que yo no tenía. Medicamentos que ellos controlaban y que probablemente estaban alterando. La manipulación psicológica era igual de sistemática. Habían comenzado a mover objetos del lugar para hacerme creer que estaba perdiendo la memoria. Llaves que aparecían en lugares extraños, documentos que desaparecían y reaparecían, citas que juraban haber programado pero que yo no recordaba. «Mamá, ¿te lo dijimos ayer?», insistía Patricia cuando yo negaba haber acordado algo. «Tal vez deberías escribir las cosas importantes». Cada incidente estaba diseñado para erosionar mi confianza en mi propia mente, para hacerme dependiente de ellos como únicos intérpretes de la realidad. Pero su error fatal fue subestimar mi experiencia profesional. Como investigadora, había visto estos patrones antes. Sabía reconocer la manipulación psicológica, el gaslighting, las técnicas de control mental. Lo que para ellos era un plan brillante, para mí era un manual básico de abuso psicológico. Comencé a documentar todo meticulosamente. Fotografié objetos en sus posiciones originales antes de que los movieran. Grabé conversaciones donde negaban cosas que habían dicho. Guardé muestras de comida para análisis toxicológico.
Cada pieza de evidencia confirmaba lo que ya sabía. Mis hijos no eran simplemente codiciosos. Eran sociópatas calculadores que habían perfeccionado el arte de la manipulación. El punto de quiebre llegó cuando intercepté una conversación entre Patricia y su consultor de seguros. «Necesitamos acelerar el cronograma», decía Patricia. «Está empezando a hacer preguntas incómodas. Ayer me preguntó por qué había tantas facturas médicas que no recordaba». «¿Crees que sospecha algo?», Drenia preguntó el hombre. «No lo creo, pero no podemos arriesgarnos. Si descubre la verdad antes de que ejecutemos el plan, todo se arruinará». «Entiendo. ¿Cuándo quieren que suceda?». «La próxima semana. Carlos organizará una reunión familiar para discutir su deterioro mental. Será la oportunidad perfecta para el accidente». Escuchar esas palabras fue como recibir una sentencia de muerte. Tenía una semana para actuar, una semana para convertirme de víctima en cazadora. Esa noche, mientras ellos dormían creyendo que tenían todo bajo control, yo trabajé hasta el amanecer preparando mi contraataque. Transferí fondos a cuentas que ellos no conocían. Activé protocolos legales que se ejecutarían automáticamente si algo me pasaba. Preparé un dossier completo de evidencias que se enviaría a las autoridades en caso de mi muerte súbita. Pero más importante, preparé la revelación que cambiaría todo. Porque había llegado el momento de mostrarles quién era realmente Elena Vázquez y de enseñarles que habían elegido a la víctima equivocada. La transformación no sucede de un día para otro, pero cuando finalmente ocurre, es como si una fuerza dormida durante décadas despertara con una ferocidad que ni tú mismo esperabas. Esa madrugada, mientras contemplaba las evidencias esparcidas sobre mi escritorio secreto, sentí algo que no había experimentado en 30 años. Poder absoluto sobre mi propio destino. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no era la viuda vulnerable que necesitaba protección. No era la madre sacrificada que vivía para otros. Era Elena Mendoza Vázquez, heredera de un imperio, investigadora entrenada y mujer que había sobrevivido en un mundo de tiburones mucho antes de que mis hijos nacieran. La primera fase de mi contraataque fue psicológica. Comencé a cambiar sutilmente mi comportamiento, dejando pistas de que ya no era la mujer confundida que creían controlar. Cuando Carlos movió mis llaves para desorientarme, las encontré inmediatamente y las dejé exactamente donde las había puesto originalmente, sin decir una palabra. Cuando Patricia intentó convencerme de que había olvidado una cita médica, le mostré mi agenda personal donde tenía anotado cada detalle de mi día, incluyendo conversaciones que habíamos tenido semanas atrás. «Mamá, tu memoria está mejorando», comentó Carlos con una sonrisa forzada que no ocultaba su nerviosismo. «Nunca estuvo mal», respondí con una calma que los desconcertó. «Solo estaba observando». La palabra «observando» cayó entre nosotros como una piedra en un estanque silencioso. Vi cómo intercambiaron miradas rápidas, cómo sus sonrisas se volvieron más tensas. Comencé a hacer preguntas que antes evitaba. «Carlos, ¿cómo está tu trabajo en la consultoría? Nunca me has explicado exactamente qué tipo de análisis haces». «Patricia, esos amigos que traes a casa, ¿en qué sector inmobiliario trabajan exactamente?». Sus respuestas se volvieron más elaboradas, más nerviosas. Podía ver cómo luchaban por mantener sus historias coherentes bajo mi nueva atención directa. Pero mi golpe maestro fue cuando comencé a demostrar conocimientos que no debería tener. Durante la cena, mencioné casualmente detalles sobre sus deudas,
sobre personas que habían estado visitando la casa, sobre conversaciones que creían privadas. No los acusé directamente, solo dejé caer información como si fuera conocimiento general. Por cierto, Carlos, espero que hayas resuelto ese problema con los prestamistas. Esa gente puede ser muy desagradable cuando no reciben sus pagos a tiempo. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Qué prestamistas, mamá? Oh, tal vez me confundí, respondí con inocencia fingida. Pensé que habías mencionado algo sobre dinero que debías. Patricia intervino rápidamente. Mamá, creo que estás mezclando conversaciones. Carlos no tiene problemas financieros. Por supuesto que no, asentí. Igual que tú no tienes problemas legales con esos clientes que mencionaste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir cómo sus mentes trabajaban frenéticamente, tratando de recordar cuándo habían mencionado esas cosas. ¿Cómo yo podría saberlas? Esa noche los escuché susurrar urgentemente en el pasillo. «¿Sabe algo?», decía Patricia. «No sé cómo, pero sabe más de lo que debería». «Imposible», respondía Carlos. «Hemos sido cuidadosos. Tal vez son solo coincidencias». ¿Coincidencias? Mencionó específicamente a los prestamistas y mis problemas legales. Nadie más sabe esos detalles. Entonces tenemos que acelerar el plan, concluyó Carlos. No podemos esperar más. Perfecto. Los había empujado exactamente donde quería, a la desesperación. Al día siguiente, implementé la segunda fase. Contacté a mi asistente personal, una mujer que había trabajado conmigo durante años, pero que mis hijos nunca se habían conocido. Le di instrucciones específicas sobre lo que debía hacer si no recibía noticias mías durante más de 48 horas. También activé un protocolo que había establecido años atrás. Si algo me pasaba, un sobre sellado se abriría automáticamente en la oficina de mi abogado, revelando no solo mi verdadera identidad, sino también todas las evidencias que había recopilado sobre las actividades criminales de mis hijos. Pero lo más importante era el mensaje que había grabado, dirigido específicamente a Carlos y Patricia. Un mensaje que se reproduciría automáticamente en caso de mi muerte súbita, revelándoles exactamente quién habían matado y cuánto habían perdido con su codicia. La tercera fase era la más arriesgada, provocarlos para que actuaran. Comencé a hacer comentarios sobre cambiar mi testamento, sobre consultar con abogados, sobre poner mis asuntos en orden. Cada palabra estaba calculada para aumentar su pánico. He estado pensando en hacer algunos cambios legales, les dije durante el desayuno. A mi edad es importante tener todo bien documentado. Vi cómo Carlos apretaba los puños bajo la mesa, cómo Patricia se mordía el labio hasta hacerlo sangrar. ¿Qué tipo de cambios, mamá?, Drenia preguntó Patricia con voz tensa. «Oh, cosas aburridas», respondí vagamente. «Beneficiarios, distribución de activos, ese tipo de cosas». Esa noche, su conversación fue más urgente que nunca. «Tiene que ser mañana», decía Carlos. «Si cambia el testamento, todo habrá sido inútil». «¿Estás seguro de que funcionará?», Drenia preguntaba a Patricia. «El plan es perfecto. Un accidente en las escaleras, completamente creíble. Para mañana por la noche, todo habrá terminado». Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Tenían razón en una cosa. Para mañana por la noche, todo habría terminado. Pero no como ellos esperaban. El día que habían elegido para mi muerte
amaneció con una claridad cristalina que parecía burlarse de sus planes siniestros. Mientras ellos creían estar ejecutando el crimen perfecto, yo estaba orquestando la trampa más elaborada de mi carrera como investigadora. A las 6 de la mañana, cuando la casa aún dormía, activé la fase final de mi estrategia. Primero, reemplacé discretamente las cámaras de seguridad que ellos habían instalado con equipos de grado profesional. Ahora cada ángulo de la casa estaba bajo mi control, transmitiendo en tiempo real a servidores externos que ellos jamás podrían alcanzar. Segundo, esparcí por la casa dispositivos de grabación tan pequeños que eran prácticamente invisibles. Cada palabra que pronunciaran quedaría registrada con calidad de tribunal. Tercero, y más importante, contacté a mi red de contactos profesionales. 3 décadas alejada del mundo corporativo no habían borrado mi reputación. Una sola llamada fue suficiente para poner en marcha una investigación paralela que revelaría cada uno de sus crímenes. «Elena Mendoza», dijo la voz familiar al otro lado de la línea. «Pensé que habías desaparecido para siempre». «Solo estaba tomándome un descanso», respondí. «Pero necesito un favor, detective Morales. Es urgente». A las 9 de la mañana, Carlos y Patricia bajaron a desayunar con una normalidad tan forzada que resultaba cómica. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus conversaciones demasiado casuales. «Buenos días, mamá», me saludó Patricia con un beso en la mejilla que me dio escalofríos. «¿Dormiste bien?» «Maravillosamente», respondí. Tuve los sueños más reveladores. La palabra reveladores los hizo intercambiar otra de esas miradas nerviosas que ya no se molestaban en ocultar completamente. Durante el desayuno, implementé mi último test psicológico. Ayer hablé con mi abogado. Mentí deliberadamente. Le pedí que viniera esta tarde para revisar algunos documentos importantes. Carlos casi se atraganta con su café. ¿Qué tipo de documentos? «Oh, papeles legales aburridos, testamentos, poderes, ese tipo de cosas». Hice una pausa dramática. También le pedí que trajera a un notario. Quiero asegurarme de que todo esté perfectamente documentado. Patricia dejó caer su cuchara. El sonido metálico resonó en el silencio tenso que siguió. «Mamá, ¿no crees que es un poco precipitado?», Drenia preguntó con voz temblorosa. «Quiero decir, no hay prisa, ¿verdad?». «A mi edad, querida, siempre hay prisa», respondí con una sonrisa que sabía que las aterraría. Nunca se sabe cuándo puede pasar algo inesperado. Después del desayuno fingí subir a mi habitación para descansar. En realidad, me posicioné en mi centro de comando secreto, observando a través de las cámaras cómo se desarrollaba su pánico. Los vi reunirse urgentemente en la cocina, sus voces susurrantes pero perfectamente audibles a través de mis dispositivos. «Tenemos que hacerlo ahora», decía Carlos paseando nerviosamente. «Si ese abogado viene y ella cambia el testamento, habremos perdido todo». «Pero es demasiado temprano», protestaba Patricia. «El plan era esperar hasta la noche». «El plan ha cambiado», respondió Carlos con una determinación que me heló la sangre. «Llamaré al especialista. Tiene que ser esta mañana». 20 minutos después, el consultor de seguros ya llegó a la casa. Lo vi entrar por la puerta trasera, cargando una bolsa que reconocí inmediatamente. Contenía las herramientas para simular mi accidente. «¿Dónde está?», Zrenia preguntó el hombre. «Arriba, descansando», respondió Patricia. «Dice que está cansada». «Perfecto.
Una caída por las escaleras mientras bajaba de su siesta. Completamente creíble. ¿Estás seguro de que funcionará? Swing, insistió Carlos. He hecho esto docenas de veces, respondió el especialista con una frialdad profesional que me revolvió el estómago. Para esta tarde, su madre será solo un recuerdo trágico. Mientras ellos finalizaban los detalles de mi asesinato, yo completé los preparativos para su captura. Envié un mensaje codificado al detective Morales con la ubicación exacta y el momento preciso en que debía intervenir. Activé las grabaciones en tiempo real que se transmitían directamente a la fiscalía. Preparé las evidencias físicas que necesitarían para una condena garantizada. Pero lo más importante, grabé mi mensaje final para Carlos y Patricia. «Hijos míos», comencé, mirando directamente a la cámara. «Si están viendo esto, significa que han logrado matarme. ¡Felicitaciones! Han asesinado a la mujer que los amó incondicionalmente durante 30 años». Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Pero también han asesinado a Elena Mendoza Vázquez, heredera del Imperio Textil Mendoza, propietaria de $53 millones en activos, y la mujer que secretamente financió sus vidas durante décadas. Otra pausa. Podía imaginar sus caras cuando escucharan esta revelación. Cada trabajo que conseguiste, Carlos, cada oportunidad que apareció mágicamente en tu camino, cada deuda que desapareció misteriosamente, todo fue obra mía. Patricia, cada vez que tu negocio fracasó y apareció un comprador generoso, cada vez que tus problemas legales se resolvieron silenciosamente, fui yo quien movió los hilos. La ironía final estaba a punto de ser revelada. Han matado a su benefactora para robar una herencia que ya era suya. Han destruido a la única persona que los amaba lo suficiente como para sacrificar su propia identidad por su felicidad. El sonido de pasos en las escaleras me alertó. Era hora. Pero no se preocupen, concluí el mensaje. Pronto entenderán exactamente lo que han perdido. Los pasos se acercaban por el pasillo con una lentitud calculada que pretendía parecer casual. Desde mi posición estratégica podía ver todo. Carlos subiendo las escaleras con expresión tensa, Patricia esperando abajo como vigía, y el especialista posicionándose en el lugar exacto donde mi cuerpo debería caer. Era el momento que habían estado planeando durante meses, pero también era el momento para el cual yo me había preparado durante semanas. «Mamá», llamó Carlos con una voz artificialmente dulce. «¿Estás despierta? Necesitamos hablar contigo sobre algo importante». «Ya voy, hijo», respondí desde mi escondite, modulando mi voz para que sonara desde el dormitorio. «Dame un momento para arreglarme». Lo que no sabían era que ya no estaba en mi habitación. Había salido por una puerta secreta que conectaba con el ático. Una modificación que había hecho instalar años atrás, cuando compré la casa. Desde allí, tenía una vista perfecta de toda la escena que estaba a punto de desarrollarse. Carlos llegó al rellano superior y se dirigió hacia mi puerta. Su mano temblaba ligeramente mientras giraba la manija. «¿Mamá?», Drenia llamó al entrar en la habitación vacía. La confusión en su rostro fue inmediatamente reemplazada por pánico. «¡Patricia! ¡No está aquí!». «¿Cómo que no está?», Drenia gritó Patricia desde abajo. «Tiene que estar. La vimos subir hace una hora». El especialista se movió rápidamente hacia las escaleras. «Encuéntrenla. Ahora, si sospecha algo y se ha ido». «No puede haber salido», insistió Carlos, revisando frenéticamente el baño y el closet. «Todas las puertas tienen alarma».
Fue entonces cuando decidí hacer mi entrada triunfal. ¿Me están buscando?, pregunté desde la escalera principal, apareciendo como si hubiera estado allí todo el tiempo. Los tres se quedaron petrificados. El especialista intentó ocultar discretamente su bolsa de herramientas detrás de una columna, pero era demasiado tarde. Yo ya había visto todo. «Mamá», balbuceó Patricia. «Pensamos que estabas arriba descansando». «Estaba», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su nerviosismo. «Pero decidí bajar a saludar a su amigo». Miré directamente al especialista, quien ahora sudaba visiblemente. «No creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Elena Vázquez. ¿Y ustedes?». El hombre intercambió miradas desesperadas con mis hijos. «Yo soy un consultor de seguros. Vine a discutir algunas pólizas con sus hijos». «Qué interesante», comenté, acercándome lentamente. «¿Y esa bolsa contiene formularios de seguros?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo sus mentes trabajaban frenéticamente, buscando una explicación creíble. «Mamá», intervino Carlos, «tal vez deberías volver a tu habitación. Este es un asunto de negocios aburrido». «Oh, pero me encantan los asuntos de negocios», repliqué con una sonrisa que sabía que los aterraría. «Especialmente cuando involucran pólizas de seguro de vida de $3 millones contratadas sin mi conocimiento». La expresión de shock en sus rostros fue todo lo que necesitaba ver. Patricia se puso pálida como papel. Carlos retrocedió un paso y el especialista comenzó a buscar discretamente una ruta de escape. «¿Cómo? ¿Component placement?», comenzó a preguntar Patricia, pero la interrumpí. «¿Cómo lo sé? Querida hija, he sabido todo desde el principio. Cada conversación nocturna, cada plan siniestro, cada detalle de su pequeña conspiración». Saqué un pequeño dispositivo de mi bolsillo. ¿Reconocen esto? Es un grabador de alta tecnología. He estado documentando todo durante semanas. Carlos intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. «No se muevan», ordené con una autoridad que no habían escuchado en mi voz durante décadas. En este momento, todo lo que están haciendo y diciendo se está transmitiendo en vivo a las autoridades. Como si hubiera sido una señal, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia, acercándose rápidamente. «Imposible», murmuró el especialista. «Nadie sabía». «Yo sabía», respondí. «Y resulta que conozco a mucha gente en lugares importantes. Gente que me debe favores de mis días como investigadora privada». Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Pasos pesados se acercaban a la puerta principal. «¿Investigadora privada?», Drenia repitió Carlos con incredulidad. «Oh, hijos míos», dije con una mezcla de tristeza y satisfacción. «Hay tantas cosas sobre mí que nunca se molestaron en descubrir. Tantas cosas que podrían haber sabido si alguna vez me hubieran preguntado quién era realmente». La puerta principal se abrió con estruendo. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». El detective Morales entró primero, seguido por un equipo de oficiales armados. Su mirada se encontró con la mía y asintió con respeto profesional. «Elena Mendoza», dijo, «ha pasado mucho tiempo». «Demasiado tiempo, detective», respondí, «pero parece que nunca es demasiado tarde para un último caso». Mientras los oficiales arrestaban a mis hijos y su cómplice, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes.
respeto mezclado con terror. Por primera vez en sus vidas, estaban viendo a la verdadera Elena Vázquez. Y finalmente entendían que habían subestimado gravemente a su víctima. 6 meses después del arresto, me encuentro sentada en la terraza de mi nueva casa, una propiedad que compré con mi verdadero nombre por primera vez en 30 años. El juicio terminó hace 3 semanas y la sentencia fue todo lo que esperaba. Carlos y Patricia recibieron 15 años por conspiración para cometer asesinato, fraude y extorsión. Su cómplice recibió 25 años. La ironía final se reveló durante el proceso judicial, cuando el fiscal leyó en voz alta el testamento que habían estado tan desesperados por cambiar. Descubrieron que, efectivamente, yo les había dejado todo en herencia. Cada centavo, cada propiedad, cada inversión habría sido suya si simplemente hubieran esperado a que muriera naturalmente. Habían planeado asesinar a la gallina de los huevos de oro para robar huevos que ya les pertenecían. Pero lo que más me satisfizo fue ver sus rostros cuando el abogado reveló la magnitud real de mi fortuna. 53 millones de dólares. No los 5 o 10 que habían estimado. Propiedades en 4 países, acciones en 12 empresas diferentes y un fideicomiso que habría garantizado su seguridad financiera para toda la vida. Todo perdido por su impaciencia y codicia. Durante el juicio intentaron justificar sus acciones alegando que yo había sido una madre egoísta que les había negado apoyo financiero. El fiscal respondió presentando evidencia de los millones que había gastado secretamente en sus vidas, trabajos conseguidos, deudas pagadas, oportunidades creadas. Su madre no les negó nada, declaró el fiscal. Les dio todo, incluyendo su propia identidad. Ustedes simplemente fueron demasiado ciegos para verlo. La transformación que experimenté durante esos meses fue más profunda que cualquier cosa que hubiera imaginado. Por primera vez en décadas, podía ser completamente yo misma. Elena Mendoza Vázquez, empresaria, investigadora, mujer de poder. Restablecí contactos profesionales que había abandonado. Retomé el control directo de mis inversiones. Incluso consideré volver al trabajo de investigación privada, pero esta vez como consultora para casos especiales. La casa donde había vivido como prisionera, la vendí inmediatamente. No podía soportar estar en el lugar donde mis propios hijos habían planeado mi muerte. Con el dinero de la venta, establecí una fundación para ayudar a víctimas de abuso familiar y fraude financiero. Pero la lección más importante que aprendí fue sobre la autenticidad. Durante 30 años, había sacrificado mi verdadero yo por amor. Había escondido mi poder, mi inteligencia, mi éxito, creyendo que eso me haría más amable. En realidad, había creado una dinámica tóxica donde mis hijos me despreciaban por ser menos de lo que realmente era. Si hubiera sido honesta desde el principio, si hubiera mostrado mi verdadera naturaleza, tal vez habríamos tenido una relación diferente. Tal vez me habrían respetado en lugar de subestimarme. Tal vez habrían aprendido valores reales en lugar de desarrollar una obsesión enfermiza con el dinero. Pero también entendí que no podía cargar con toda la culpa. Ellos tomaron decisiones conscientes. Eligieron la traición sobre la honestidad, el asesinato sobre la paciencia, la codicia sobre el amor. 3 meses después del juicio, recibí una carta de Patricia desde la prisión. Era una disculpa larga y elaborada, llena de justificaciones y súplicas de perdón. Decía que había estado confundida y manipulada por Carlos y el especialista. No respondí. Algunas traiciones son demasiado profundas para el perdón. Carlos nunca escribió.
Según su abogado, sigue insistiendo en que yo era una madre egoísta que se lo merecía. Incluso en prisión, sigue siendo incapaz de aceptar la responsabilidad por sus acciones. Hoy, mientras escribo estas líneas finales, siento algo que no había experimentado en décadas. Paz completa. Ya no soy la mujer que sacrifica su identidad por amor. Ya no soy la madre que se esconde detrás de mentiras para proteger sentimientos ajenos. Soy Elena Mendoza Vázquez, y por primera vez en mi vida adulta, eso es suficiente. He aprendido que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes, que la generosidad sin límites puede convertirse en una forma de abuso, que la honestidad, aunque dolorosa, es siempre preferible a las mentiras cómodas. Mis hijos me echaron de mi mansión creyendo que era una anciana indefensa. Descubrieron demasiado tarde que habían despertado a un león que había estado durmiendo por décadas. Y ahora, libre de máscaras y mentiras, puedo finalmente vivir como la mujer que siempre fui destinada a ser. Fuerte, auténtica e imparable.